Venezuela es un país lleno de paisajes diversos que dejarían satisfecho a cualquier turista. A continuación, hemos elaborado una lista de las ciudades de Venezuela que los turistas deberían visitar. Si te gustan las playas, las montañas o paisajes exóticos en la selva, te aseguro que en Venezuela encuentras un destino que podrás visitar. En un video anterior cuyo enlace te dejo debajo en la descripción te mostramos algunos de las ciudades más turísticas de Venezuela. Tucacas con las hermosas playas del Parque Nacional Morrocoy, el Archipiélago de los Roques, la Colonia Tovar en las montañas de Aragua, un vistazo al Parque Nacional Canaima, Maracaibo con su lago y no puede faltar Caracas con el Ávila siempre de compañía. Sin embargo, Venezuela ofrece más lugares hermosos para visitar, como lo son, la bella ciudad de Mérida con el teleférico más alto del mundo, ciudades como Puerto Cabello con el Parque Nacional San Esteban, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz junto al Parque Nacional Mochima, por la mar en la isla de Margarita, Caripe con la Cueva del Guácharo. Te invito a ver juntos el video hasta el final para disfrutar de los hermosos paisajes que Venezuela les puede ofrecer a los turistas que le visitan. Continuamos nuestro recorrido en los Andes venezolanos. Mérida es la capital del estado Mérida en Venezuela, es una de las principales localidades de los Andes venezolanos. Se encuentra ubicada sobre una meseta, entre las sierras montañosas de La Culata y Nevada, los parques nacionales del mismo nombre. Dicha condición geográfica la posiciona como un importante centro turístico. La ciudad se ubica en la parte central de la cordillera andina venezolana, en una amplia terraza del valle medio del río Chama, entre la Sierra Nevada de Mérida por el sureste y la Sierra La Culata por el norte-oeste. La Sierra Nevada de Mérida es una cadena montañosa perteneciente a la cordillera de los Andes, la cual atraviesa la parte occidental de Venezuela, específicamente entre Barinas y Mérida. Dentro de la sierra se encuentran importantes picos como lo son el Pico Bolívar, Bonpland, Humboldt, siendo estos los más altos del país y ubicados en el estado Mérida. El Parque Nacional Sierra Nevada es un parque nacional de Venezuela ubicado entre los estados Mérida y Barinas en el occidente del país. La Sierra Nevada es un área de gran importancia ecológica para Venezuela, pues asegura la preservación del ecosistema de mayor altura en el país. Allí se localizan las cadenas montañosas de mayor altitud de los Andes venezolanos, incluyendo el Pico Bolívar, el más alto de Venezuela con 4.978, el Pico Humboldt con 4.942, el Pico La Concha con 4.922, el Pico Bonpland con 4.883, el Pico Espejo con 4.765, el Pico El León con 4.720, el Pico El Toro con 4.758 y el Pico Mucuñuque con 4.610. La Sierra La Culata es el nombre que recibe una de las dos sierras en que se divide la cordillera andina en su paso por la parte central de la zona andina de Venezuela entre los estados Mérida y Trujillo. La misma se encuentra protegida por el Parque Nacional Sierra de la Culata, quien la abarca casi en su totalidad. El páramo La Culata es una ecorregión de páramo andino, en el corazón de la Sierra Nevada de Mérida, al norte de la ciudad de Mérida. A una altura de 4.173 metros sobre el nivel del mar, el páramo La Culata es uno de los páramos andinos más elevados en Venezuela. Te invitamos a conocer las espectaculares vistas de Mérida y su entorno montañoso. Centro histórico de la ciudad tiene hermosas calles empedradas y edificaciones históricas como la Catedral de Mérida, una joya arquitectónica con gran significado religioso. Visita el mercado principal, una muestra de la vida local donde puedes comprar artesanías andinas de la región y probar la deliciosa gastronomía andina, incluyendo la arepa de trigo y la carne en vara. La ciudad de Mérida cuenta con muchos restaurantes locales donde pueden probar la comida regional. La ciudad de Mérida cuenta con hostales y posadas, accesibles y acogedoras para diferentes tipos de viajeros. Puedes disfrutar de deportes extremos como parapente y rapel. El teleférico de Mérida, también conocido como Mucumbarí, es un sistema teleférico que opera en la ciudad de Mérida, del estado Mérida, Venezuela. Es el teleférico más alto del mundo, alcanzando una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar, y el segundo más largo, con 12,5 kilómetros de trayecto, lo que lo hace una obra de ingeniería que fue tradicionalmente única en su tipo con más de 60 años de historia. Va desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo, dentro del Parque Nacional Sierra Nevada, en los Andes venezolanos. Está compuesto de 4 tramos que unidos completan el recorrido de 12,5 kilómetros. Los tramos son: en el primer tramo se encuentran la estación Barinitas a 1.577 metros y la estación La Montaña a 2.436. En el segundo tramo están la estación La Montaña a 2.436 metros y la estación La Aguada a 3.452.
Aquí pueden observar el Parque Nacional Sierra Nevada y, hacia el norte, se aprecia al Parque Nacional Sierra de la Culata, en pleno corazón de los Andes venezolanos. En el tercer tramo se encuentran la estación La Aguada a 3.452 metros y la estación Loma Redonda a 4.045. Aquí en los páramos se pueden observar más de 86 especies de frailejones, una planta exclusiva de la cordillera de los Andes. Al frente vemos el flanco norte del Pico Bolívar, debajo, se observa el camino que conduce hasta la aldea Los Nevados, al otro lado de las montañas. En el cuarto y último tramo se encuentran la estación Loma Redonda a 4.045 metros y la estación Pico Espejo a 4.765. En la última estación Pico Espejo pueden tener opciones de senderismo con visitas guiadas para disfrutar al máximo del Parque Nacional Sierra Nevada y, si el tiempo lo permite, tener una hermosa vista del Pico Bolívar, el más alto de Venezuela. Te invitamos a visitar la ciudad de Mérida, disfrutar los hermosos paisajes del Parque Nacional Sierra Nevada, del Parque Sierra de la Culata y de los hermosos pueblos andinos que rodean la ciudad. Continuamos nuestro recorrido por la ciudad de Puerto Cabello. Puerto Cabello es una ciudad ubicada en la costa del estado Carabobo, Venezuela. Es el puerto marítimo internacional más importante y de mayor valor económico de Venezuela, seguido por el puerto de La Guaira, por su gran actividad de importación de materias primas para el sector industrial de Venezuela. Se dice que el origen del nombre de la ciudad se debe a la tranquilidad de sus aguas marinas, tan calmas que se podían amarrar barcos de gran calado con la hebra de un cabello. La ciudad está llena de costumbres y tradiciones como la bendición del mar, que se celebra el domingo de Pascua de Resurrección, al terminar la Semana Santa, el baile de la hamaca, que se celebra el martes de Carnaval, las fiestas de San Juan Bautista, que se celebra el 23 y 24 de junio en varios sectores de la ciudad, para nombrar solo algunas de las tradiciones. Puerto Cabello tiene un casco colonial totalmente restaurado que se extiende desde la Plaza Bolívar hasta la Casa Guipuzcoana, a lo largo de todo el malecón, desde donde se puede disfrutar de una hermosa vista de la bahía del puerto. El Parque Nacional San Esteban es un parque nacional de Venezuela, en la región central de la Cordillera de la Costa. Al principio se concibió como extensión del Parque Nacional Henry Pittier. El lindero oriental de San Esteban colinda directamente con el lindero occidental del Henry Pittier. Ambos parques son áreas bajo administración especial por su alto valor ecológico. El parque engloba áreas marinas y terrestres. Este parque fue creado en 1987, con una extensión de 44.500 hectáreas. Desde 1987, el parque es considerado como una referencia indispensable en el ámbito internacional, no solo por su flora, sino por su arquitectura colonial y republicana, además de su arte rupestre, petroglifos, incluyendo algunos iconos de la historia de Venezuela como los petroglifos ubicados en el pueblo de San Esteban, el Castillo de San Felipe, también conocido como el Castillo del Libertador, el Fortín Solano, el pueblo de San Esteban o San Esteban Pueblo como se le conoce en la zona, la casa del prócer general Bartolomé Salom, el antiguo camino colonial llamado Camino de los Españoles y que unía a las ciudades de Naguanagua y Valencia con el Mar Caribe, el puente ojival en el paso hondo del río San Esteban o conocido como Puente de los Españoles, el camino indígena de la sal entre Patanemo y Guácara, la gran hacienda productora de café llamada Quinta Pimentel, las aguas termales de Las Trincheras, municipio Naguanagua, las playas como Playa Blanca, Quizandal, Paiquiqui, Isla Larga y la bahía de Patanemo. La ciudad de Puerto Cabello cuenta con una variada oferta hotelera que te permitirá descansar y disfrutar de la gran variedad de lugares que puedes visitar en las playas, la ciudad y la montaña. La siguiente ciudad es Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es la ciudad capital del estado Bolívar, al sureste de Venezuela. En su fundación, bautizada con el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana en la angostura del Orinoco el 22 de mayo de 1764, y sería renombrada en junio de 1846 como Ciudad Bolívar. Cerca de la ciudad se ubicó el primer puente que se construyó sobre el río Orinoco, llamado Puente de Angostura, a pocos kilómetros aguas arriba de la propia angostura del Orinoco, donde antes de la construcción cruzaban las embarcaciones entre el puerto del municipio Independencia en Ciudad Orinoco, estado Anzoátegui, y el puerto de Ciudad Bolívar. El casco histórico de Ciudad Bolívar se encuentra muy bien preservado, con varias de las edificaciones de la Plaza Bolívar intactas, entre ellas la Catedral Metropolitana. La ciudad es uno de los principales puntos de comercio de la cuenca del Orinoco. Uno de sus mayores recursos, además del petróleo, son el oro, el diamante, maderas tropicales, productos pesqueros, entre otros.
Ciudad Bolívar también es considerado zona turística de interés por su atractivo colonial, además de ser puente de enlace hacia la Gran Sabana, Santa Elena de Guairén, en la línea fronteriza Brasil-Venezuela. La ciudad posee varios sitios de interés que puedes visitar, como lo son, el Mirador Angostura, el Paseo Orinoco, el Museo de Ciudad Bolívar en la Casa Colonial donde se imprimía el Correo del Orinoco, órgano oficial del Congreso de Angostura, la Plaza Mayor, la Catedral, la Casa de los Gobernadores, la Casa de la Real Intendencia, la Casa del Congreso de Angostura, la Casa de las 12 Ventanas, Fortaleza El Zamuro, la Casa Museo de San Isidro. La Quinta de San Isidro fue la casa de la hacienda de José Luis Cornieles, donde frecuentemente se alojaba Bolívar, y donde escribió su famoso mensaje al Congreso de Angostura de 1819. Estos son solo algunos de los sitios que puedes visitar en Ciudad Bolívar. A menos de una hora de Ciudad Bolívar se encuentra la ciudad de Puerto Ordaz, un sector de la ciudad guayana en el municipio Caroní del estado Bolívar, ubicada al sureste de Venezuela. Puerto Ordaz es sede de empresas mineras, siderúrgicas e hidroeléctricas. Su aeropuerto sirve de enlace entre los pequeños aeropuertos en las zonas selváticas del estado Bolívar y el resto del país. Junto con los sectores de Matanzas, zona industrial y residencial, Unare, Alta Vista y la localidad de San Félix, forman una aglomeración urbana que desde el 2 de julio de 1961 recibe oficialmente el nombre de Ciudad Guayana. A pocos kilómetros de Puerto Ordaz se encuentra el embalse de Gurí. Este es el embalse más grande de Venezuela y por extensión y volumen es el segundo cuerpo lacustre más grande del país, solo superado por el lago de Maracaibo. El embalse o lago de Gurí se encuentra localizado en el estado Bolívar, formado y delimitado por la presa de Gurí, donde se encuentra la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Te invitamos a visitar esta presa, la más grande y más importante del país. La represa de concreto tiene una longitud de 1.300 metros y tuvo una altura inicial de 215 metros en su primera etapa en 1978. La represa fue elevada en su segunda etapa hasta la cota máxima que llega hasta los 272 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un aliviadero de 3 canales que permite la salida del exceso de agua en la época de lluvias de mayo a octubre. Concluida su segunda etapa fue inaugurada en su totalidad el 8 de noviembre de 1986 por el presidente de la República Jaime Lucinchi. Otro lugar que te invito a conocer es el Salto La Llovizna, una cascada ubicada en el río Caroní, cerca de su confluencia con el río Orinoco. Está situada en el Parque Nacional La Llovizna en Puerto Ordaz, estado Bolívar en Venezuela. La central hidroeléctrica de Macagua ha reducido el flujo de agua de la cascada durante los últimos años. Sin embargo, que las compuertas de la presa estén cerradas no le resta atractivo. El Salto se encuentra en pleno centro de Ciudad Guayana y su belleza exótica traslada al visitante a la selva. El parque permite el acceso al Salto vía selva, vía caminería de concreto y vía acuática. El Parque La Llovizna es un jardín con hermosos paisajes desarrollado por la mano del hombre, que contiene el agua del río Caroní después de haber pasado por el complejo hidroeléctrico Macagua II, antes de la confluencia con el río Orinoco. El Parque La Llovizna cuenta con una extensión aproximada de 200 hectáreas, conformadas por islas, saltos del río Caroní, numerosos caminos de piedras y senderos naturales, zonas boscosas y áreas verdes, donde conviven libremente diversas especies de fauna silvestre de las cuales se puede disfrutar o interactuar con algunas de ellas. Sin embargo, lo más cautivante del parque es la cascada Salto La Llovizna, que le da el nombre a este espacio recreativo. La caída de agua tiene unos 20 metros de altura y forma a su paso un torbellino que disfrutan los visitantes, quienes se acercan hasta el mirador para sentir la llovizna que se produce por la fuerza del agua. El parque es un sitio ideal para compartir con toda la familia, ya que permite disfrutar del contacto con la naturaleza, así como también de la observación de la flora y fauna que habita en el lugar. Ofrece diferentes espacios y servicios como jardines, caminos de piedra, puentes, fuente de soda, teatro de piedra, sanitarios, estacionamientos, senderos ecológicos, siembra de diversas especies de plantas y cría de peces, todo en perfecta armonía con el ambiente, que lo convierte en una parada obligada para el turista que visita Ciudad Guayana. El estado Bolívar es una tierra llena de gracia, debido a que cuenta con muchos atractivos turísticos que les permiten a los visitantes conectarse con la naturaleza y relajarse. Continuamos nuestro recorrido por las ciudades de Venezuela en Puerto La Cruz. Puerto La Cruz es una ciudad venezolana en el estado Anzoátegui y forma parte del área metropolitana de Barcelona. Puerto La Cruz, Barcelona, capital del estado Anzoátegui, Lechería y Guanta, conforman la Gran Barcelona, el área metropolitana más grande de la región oriental de Venezuela.
Cerca de la ciudad existen varios atractivos turísticos y por esta razón la ciudad cuenta con una importante infraestructura hotelera. Las playas que se encuentran en las afueras de la ciudad, tales como Isla de Plata, Conoma y Arapito, son puerta de entrada al Parque Nacional Mochima. Desde su terminal marítimo, parten barcos de varias empresas navieras que unen a la isla de Margarita con el continente. Y también existen 2 muelles en el Paseo Colón desde donde se pueden alquilar botes para navegar hacia las islas cercanas, entre ellas, Islas Chimanas, Isla de Plata, Cachicamo e Islas Borrachas. En Puerto La Cruz se desarrolla durante todo el año un activo turismo empresarial y comercial. Durante las épocas de carnavales y de fin de año, recibe una gran afluencia de visitantes. En materia hotelera, la ciudad posee una adecuada infraestructura enfocada principalmente al mercado ejecutivo y a las épocas vacacionales. Se pueden encontrar desde posadas y residencias hasta hoteles 5 estrellas de reconocidas cadenas nacionales e internacionales. Los mejores hoteles se encuentran en el norte de la ciudad, cerca de importantes zonas empresariales y centros comerciales, los cuales ofrecen todo tipo de facilidades para la realización de eventos, convenciones, congresos, entre otros. Puerto La Cruz es el principal punto de enlace de pasajeros en tránsito que se trasladan a la isla de Margarita. El Cerro El Morro, ubicado en Lecherías, es un gran atractivo turístico, al cual suben muchas personas a pie, en bicicleta y en automóvil para hacer ejercicios o para deleitarse con la vista panorámica. Desde lo alto del Cerro El Morro se puede disfrutar de una vista privilegiada de la bahía de Pozuelos, del complejo turístico El Morro y de la costa del municipio Sotillo. Al final de la avenida principal de Lechería está la bifurcación. A la derecha se llega a la cima del cerro, donde los turistas suelen llegar para sentarse a contemplar ambos lados de la costa del cerro. A la izquierda está la vía que conduce al Fortín de la Magdalena, estructura colonial, reformada en varias oportunidades y que puede ser visitada durante el día, hasta el atardecer. El Boulevard Playa Lido y los canales es otro sitio que puedes visitar. Playa Lido tiene oleaje moderado y brisa constante. Es preferida por los amantes del kitesurf por su condición, en la cual, la brisa lleva el cuerpo hacia la orilla, lo que la hace segura para los niños. En Playa Lido se suelen organizar eventos musicales y deportivos durante los asuetos. No tiene muchas palmeras ni cocoteros, pero hay servicio de toldos y sillas. En el complejo turístico El Morro predominan los canales y las construcciones con elemento temático. Al tener frontera con el Mar Caribe, muchos de los alimentos están basados en el mar. Actualmente en Lechería se concentra la mayor cantidad de restaurantes de la zona metropolitana del estado Anzoátegui, constituyendo un circuito gastronómico que brinda una diversa cantidad de propuestas. El Parque Nacional Mochima es un parque nacional que se encuentra entre los estados Sucre y Anzoátegui en el oriente de Venezuela. Fue declarado como tal el 19 de diciembre de 1973. Las ciudades más cercanas son las áreas metropolitanas de Barcelona y Cumaná. Cuenta con una superficie de 94.935 hectáreas, de las cuales un 52% es superficie marina. Está constituido por un grupo de islas que contienen escenarios de bahías, acantilados, golfos, costas de aguas profundas, playas de arena blanca, arrecifes de coral, islas e islotes y ensenadas, así como también de zonas montañosas de frondosa cobertura vegetal. El Parque Nacional Mochima es ideal para los deportes acuáticos tales como el submarinismo y el velerismo, gracias a sus aguas cálidas y cristalinas del Mar Caribe. Además existen una gran cantidad de playas con acceso por carretera como Playa Arapito y Playa Colorada, además de playas en las islas como Playa Las Maritas, Playa Blanca, Playa Cautaro, a las cuales se puede llegar desde distintos embarcaderos en Puerto La Cruz, Guanta, Lecherías y uno en Mochima. Te invito a disfrutar del Parque Nacional Mochima, un paraíso de hermosos paisajes naturales. A continuación, pasamos de la playa a la montaña. Caripe, también conocido como Caripe del Guácharo, es una población ubicada en el estado Monagas, Venezuela. Es también capital del municipio Caripe y conocido como el Jardín del Oriente venezolano. Esta población se ubicó en las tierras pertenecientes a un capitán indígena llamado Esteban Caripe. Su fama se debe a su clima, a su vegetación y a su cercanía con la Cueva del Guácharo, considerada uno de los monumentos naturales más importantes de Sudamérica. El pueblo cuenta con varios hoteles y restaurantes para atender a los turistas. El Parque Nacional El Guácharo, ubicado en la región nororiental del estado Monagas, fue creado en 1975 y tiene una superficie de 62.700 hectáreas. Este fue el primer monumento natural decretado en el país. Esta caverna natural,
la más grande de Venezuela y una de las más importantes del mundo, lleva el nombre del científico alemán Alejandro de Humboldt, quien llevó a cabo la primera exploración científica en 1799. Descubrimientos arqueológicos recientes prueban que la cueva era utilizada por indígenas 3000 años antes de nuestra era. En 1835, Agustín Codazzi penetró aún más hacia el interior de la caverna, llegando hasta el lugar conocido como el Salón de los Pechos. Le siguieron diversas expediciones por más de un siglo. En abril de 1957 un grupo de investigadores venezolanos, dirigidos por Eugenio de Bellar Pietri, llegó por primera vez hasta el fondo de la cueva. Esta tiene una extensión de 10.200 metros. La única entrada conocida está a 1.065 metros de altitud, con una amplia boca de 23 metros de alto por 28 de ancho. Con fines turísticos se permite entrar hasta unos 1.500 metros. En el interior de la cueva se encuentran impresionantes masas de estalactitas, que bajan del techo, y estalagmitas, que suben desde el piso, formadas a lo largo de milenios por gotas que caen eternamente sobre el mismo sitio, cargando minerales, y que se van solidificando hasta lograr una protuberancia cada vez mayor. Se forman figuras increíbles de impresionante belleza. La cueva toma su nombre del ave guácharo que vive en su interior. Se trata de aves trogófilas que prefieren las tinieblas y viven en la profundidad de cuevas y cavernas y son las únicas aves nocturnas que se alimentan de frutas. Otros habitantes de la cueva son el ratón mochilero, curareque, cangrejo marrón y varias especies de insectos. Otros lugares de interés son el Mirador de Caripe, donde se puede observar una panorámica del Valle de Caripe y la Casa de la Cultura, la cual es una edificación donde se exhiben muestras artísticas y se representan obras teatrales. El Cerro Negro, en las afueras del pueblo en Sabana de Piedras, es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. Los amantes de la naturaleza pueden descubrir especies vegetales y animales, rocas y minerales, además de un recorrido de montaña por la orilla de un río de aguas cristalinas, que han creado cuevas, toboganes, lagunas y lagunetas, que llegan a un lugar de nombre Chorrero, una gran caída de agua espectacular. Te invitamos a visitar Caripe en el estado Monagas para que disfrutes de los hermosos paisajes naturales y un agradable clima de montaña en el oriente de Venezuela. En este recorrido por ciudades de Venezuela no puede faltar uno de los destinos más hermosos y visitados por los turistas internacionales. Hablamos de Porlamar en la isla de Margarita. La ciudad de Porlamar se encuentra en el estado Nueva Esparta, Venezuela. Es el principal centro urbano y económico de la isla de Margarita. Al convertirse Porlamar en puerto libre, perdió su carácter de villa pesquera para convertirse en el centro de la vida comercial de Margarita. La afluencia de turistas de todas partes del mundo es cada día mayor gracias a las grandes agencias existentes, que ponen al servicio las bondades ofrecidas por su aeropuerto internacional, situado a pocos kilómetros de Porlamar. Desde esta ciudad y por carreteras asfaltadas se pueden visitar los sitios históricos de mayor interés para el visitante, así como las más cálidas y pintorescas playas que bordean a la isla. En la ciudad existen una gran cantidad de centros comerciales, restaurantes, boutiques, casinos, clubes, hoteles, urbanizaciones residenciales, balnearios. Te invitamos a conocer la iglesia de San Nicolás de Bari, Plaza Bolívar, El Faro, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Museo del Mar Fundación La Salle de Ciencias Naturales, la zona comercial, el Boulevard Guevara, el Boulevard Gómez y Paseo Guaraguao. La isla de Margarita, también conocida como la Perla del Caribe o simplemente Margarita, es una isla que se encuentra al sureste del Mar Caribe, en el noreste del territorio venezolano y al norte de la península de Araya del estado Sucre. Junto con las islas de Coche y Cubagua, constituyen el único estado insular de Venezuela denominado Nueva Esparta. La isla posee una gran variedad de playas. Hacia la parte norte las playas son de tipo oceánico mientras que al sur son de tipo caribeño. Las de la parte noreste suelen tener oleaje fuerte, en tanto que las de la parte sur suelen tener un oleaje más calmado. La patrona del oriente venezolano es la Virgen del Valle y en la población de El Valle del Espíritu Santo se encuentra la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, a la cual se acercan los habitantes de las islas Margarita, Coche y Cubagua, además del resto del país para honrarle en su día. Desde Porlamar puedes acceder a diversas poblaciones de la isla como Pampatar, Asunción la capital del estado, Juan Griego entre otras. La isla cuenta con toda la infraestructura necesaria para la actividad. Posee una gran y variada oferta de hoteles, restaurantes, viviendas vacacionales y centros de diversión, como parte de una infraestructura con atractivos para los visitantes de origen tanto nacional como internacional. La isla posee playas con condiciones para el surf, submarinismo, windsurf,
kitesurf y otros deportes acuáticos, así como pueblos coloniales históricos. Las playas más reconocidas son: Playa Punta Arena de arenas blanca y tranquila. Playa Huacuco de arenas blancas, ambiente familiar y aguas calmas. Playa Caribe de ambiente tranquilo y rodeado de palmeras. Playa El Yaque, internacionalmente conocida para windsurf y kitesurf. Playa El Agua de oleaje moderado, una de las más populares y con mayor extensión. Playa Parguito con su oleaje es popular entre los surfistas. Te invitamos a conocer las fortificaciones españolas antiguas, castillos, fortines y fortalezas, que se consideran Patrimonio Nacional de Venezuela. Esto es solo una parte de los atractivos que Venezuela tiene para ofrecer al turista, un paraíso con una gran variedad de paisajes inolvidables. ¿Cuál sería tu sitio ideal para visitar en Venezuela? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.